nombre es Daniel Esteban Castro Reyes de la Facultad de Ingeniería, específicamente software de primer semestre de lógica de programación. Ya hoy vamos a hacer el ejercicio requerido. Entonces nos pide crear un arreglo unidimensional para almacenar las calificaciones de un estudiante en una materia. Entonces lo que aquí hacemos, declarar la variable, decirle que ingrese el número de calificaciones para el estudiante. Acá hacemos el arreglo, acá ponemos una string para imprimir esto de ingrese la calificación, acá le ponemos que empiece desde 1, acá for 1 in range, calcular promedio del estudiante después, acá tenemos pues, el arreglo, sumamos las calificaciones del estudiante y lo dividimos en notas. Y acá por último imprimimos las calificaciones y la ejecución de este código quedaría así. Entonces ingresamos el número de calificaciones que le vamos a poner. Entonces vamos a ingresar 3. Calificación 1, 90. Calificación 2, 50. Calificación 3, 95. Y acá nos almacena los datos de las calificaciones del estudiante en un arreglo. Y aquí nos dice el promedio del estudiante de sus tres notas, la suma y las divide entre ellas mismas. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente es un arreglo bidimensional para almacenar las calificaciones de varios estudiantes en varias materias. Aquí nos dice el número de estudiantes. Acá nos declara la variable y nos dice que ingresemos el número de estudiantes. Acá la variable de las materias, ingresar el número de las materias. Acá nos hace el arreglo, una string para ingresar la calificación de la materia. Acá está la variable j dentro de la matriz, y para el estudiante es la variable i. Acá tenemos un bucle en el que nos va a poner que las materias pues tenemos que colocarlas pues para cada estudiante, y aquí sigue y va a ser lo mismo para los estudiantes. Entonces cada vez que coloquemos el número de materias, asimismo nos va a colocar para los estudiantes, determinados estudiantes, nos va a repetir las mismas materias y nos va a pedir que ingresemos los datos. Aquí hacemos otro arreglo para la suma de las calificaciones dividido por el número de materias, y así se completa el bucle con los estudiantes. Ahora el promedio de las materias es la suma de las calificaciones y los estudiantes, dividido los estudiantes y el número de materias. Aquí nos pide que imprimamos, nos dice que nos va a imprimir las calificaciones de los estudiantes, y aquí ya hasta que le coloquemos la cantidad de materias y estudiantes nos va a dejar de pedir. Entonces aquí nos imprime que el estudiante, la variable i en la matriz, pues va a empezar desde 0, 1 y así. Y las calificaciones van a estar en 0 por el momento. Luego acá nos pide que hagamos el promedio, y pues es hacer el promedio de los estudiantes y sus calificaciones. Acá nos pide que imprimamos los promedios por materia. Acá imprimimos los promedios por materia, el bucle, for j in range, el número de materias. Acá imprime f, el string materia, j más 1, que pues es donde va a estar ubicado en la matriz. Y
nos imprime el promedio de las materias. Acá nos imprime el promedio de los estudiantes y aquí el promedio de las materias. Entonces le vamos a dar a ejecutar. Entonces ingresamos el número de estudiantes, vamos a colocar 3. Número de materias, colocamos 2. Entonces ingrese la calificación de la materia 1 para el estudiante 1. 90, 92, coloquémosle. Acá 70, aquí 80. Aquí a este coloquémosle 100, que este 50, 30. Entonces aquí nos va a almacenar en la matriz los datos de las calificaciones y después nos va a decir cuál fue el promedio de sus dos calificaciones, sumándolas y dividiéndolas. Y aquí ya como tal nos dice que ellos tuvieron en la materia 1 74.0 en promedio, o sea, en general de todos los estudiantes, y en la materia 2 66.6. Ahora vamos a pasar a ver el código en PSeInt. Entonces el primero, que es el arreglo unidimensional, tenemos el algoritmo, calificaciones unidimensional. Acá definimos las variables, aquí como entero en la variable. Aquí pues como tal definimos lo que vamos a hacer, y le pedimos al usuario que ingrese el número de calificaciones. Aquí el número de notas, leemos el número de notas. Aquí hacemos el arreglo, que es de calificaciones, y bueno, el número de notas. Y aquí empieza desde cero. Aquí nos dice que cuando el número de notas por hacer, acá tenemos después que escribir e ingresar la calificación, que esa va a ser la que se coloque en I, que esa pues va a ser la que se ingrese ahí en el arreglo. Luego nos pide leer las calificaciones. Luego nos dice que la suma más las calificaciones, hasta ahí pararía el total de lo de las calificaciones. Y luego ya nos pide el promedio, que es la suma dividido las notas. O sea, la suma como tal de todas de todas las notas divididos entre la cantidad. Aquí nos pide escribir las calificaciones del estudiante, que es lo que vamos a imprimir. Y aquí nos pide que tenemos que, o sea, aquí nos dice la nota que obtuvo el estudiante y la calificación. Y aquí ya por último nos imprime el promedio del estudiante. Entonces le vamos a dar a ejecutar. El número de calificaciones le vamos a colocar 4. La calificación 1 pongamos del 90, después 80, 50, 20. Aquí nos suma y después nos divide por la cantidad de notas que estuvieron, que fue 60. Y ahora para el diagrama de flujo es lo que estaba explicando, y nos dice que acá nos pide que definamos, bueno, el número de notas, calificaciones, lo que vamos a definir, la suma y después el promedio. Acá nos pide que ingresemos número de notas, acá nos hace el arreglo, aquí nos suma como tal las notas que colocamos, aquí después nos dice que ingresemos la calificación, y aquí en las calificaciones donde están acá. Luego ahí nos hace la suma de las calificaciones, luego acá el promedio, que nos suma las 4 notas y nos las divide entre, 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 entre 4. Y aquí ya por último nos dice que el promedio del estudiante fue de 60. Ahora vamos a pasar con el arreglo bidimensional. Entonces acá nos dice que vamos a definir estas variables: número de estudiantes, número de materias, calificaciones, promedios de los estudiantes y de las materias como real. Escribir, acá nos pide que
que digitemos el número de estudiantes, el número de materias. Aquí nos da un arreglo de calificaciones del número de estudiantes, número de materias, y aquí lo mismo, el promedio de estudiantes, después el número de estudiantes, que es lo que nos va a hacer, y el promedio de materias y el número de materias. Luego acá nos dice que para hacer tenemos que ingresar las calificaciones del estudiante en I en la matriz, y luego para J tenemos que colocar el número de materias y luego ingresar la calificación de la materia J. Luego ahí nos va a leer las calificaciones de las columnas y las filas. Y bueno, acá finaliza y aquí ya vamos a calcular el promedio. Aquí hacemos lo mismo, solo que ahora sumamos también las calificaciones, pero del otro estudiante. Y aquí ya la otra parte es diferente porque nos va a pedir que hagamos el promedio del estudiante, la suma total y el número de materias. Acá es lo mismo, calcular el promedio de materias y nos pide la suma de las calificaciones, y el número de estudiantes. Aquí nos pide calificaciones de los estudiantes. Y luego acá nos pide escribir que el estudiante tiene que hacer, o sea, el promedio de estudiantes que huyeron por las notas, por las materias. Y ya por último, se imprimen totalmente. Entonces vamos a darle a ejecutar. Ingresamos el número de estudiantes, coloquemos 3, como en el ejercicio anterior en Python. Número de materias, coloquemos 2. Nos pide que ingresemos las calificaciones para el estudiante 1. En la materia 1, entonces vamos a colocar 90 y después 100. Luego para el estudiante 2 colocamos 50 y después 80. Y luego aquí en el estudiante 3 le colocamos 100. Luego le colocamos 68. Entonces aquí nos bota como tal el promedio que tuvo cada estudiante, y después o sea, aquí ya en esta parte nos dice las calificaciones que hubieron. Aquí ya nos empieza a hacer el promedio, que fue de la materia 1 fue 50 y de la materia 2 fue 80. Y pues estas dos se suman y se dividen, y esto en el promedio del estudiante las calificaciones nos dio 95, del estudiante dio 65, el del estudiante 3 84, y acá están pues sus respectivos datos. Vamos a explicar el diagrama de flujo. Entonces acá definimos el número de estudiantes, calificaciones. Eso es lo que vamos a hacer, la suma. Nos pide que ingresemos el número de estudiantes, número de materias. Aquí es donde nos va a guardar todo lo de las calificaciones, promedios. Acá ingresamos las calificaciones. Acá nos pide calcular el promedio de las calificaciones de las materias. Aquí este es como tal el arreglo. Entonces acá nos dice suma más calificaciones, darle el promedio de los estudiantes. Y aquí hace lo mismo, pero con las materias. Y aquí ya nos imprime como tal las de los estudiantes, las materias y promedios por materia, y aquí finaliza el algoritmo. Muchísimas gracias y hasta luego.